Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una continuación acerca del manejo de datos meteorológicos. Ya en una instancia había pasado un primer video. Ahora vamos a realizar un análisis exploratorio de datos, ¿no? Es decir, siempre en todo análisis estadístico nosotros tenemos unos datos, pero esos datos siempre hay que analizarlos, independientemente de la variable, ¿no? En este caso, pues son datos meteorológicos. Pero esta información pues la debemos hacer, manejarla para poder identificar valores de pronto atípicos o valores outliers que podrían provocar un problema dentro de la información. Es decir, estos valores, ¿sí? Se utilizan lo que es el análisis exploratorio de datos, el AED. Y este análisis exploratorio de datos pues se basa bastante en lo que son técnicas gráficas, ¿no? Entonces vamos a iniciar y vamos a trabajar con la misma data que se trabajó en el video anterior. Entonces, si no han visto el primer video, pues lo voy a dejar por aquí en la parte derecha superior para que lo puedan revisar. Listo, entonces vamos a hacer lo primero, que va a ser conectar el directorio wd, listo, entre comillas. Yo sé que esto está en la unidad C, doble dos puntos, mi tecla tab. Bueno, aquí de 1, 20, agrometeorología, semana 1. Listo. Muy bien, ahora ya tengo conectado el directorio, ¿sí? Recordemos para conectar el directorio. Ahora lo que voy a hacer uso es de una librería que ya previamente les he dicho cómo instalarla. Y ahorita simplemente lo que lo voy a llamar Tidyverse. Listo. Le doy a llamar. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es crear un objeto que se va a llamar DTS. Y en DTS lo que yo voy a hacer es crear un objeto, es decir, lo voy a leer. Entonces read.csv y este read.csv pongo apóstrofes, tab y voy a revisar la información que se llama datos. Muy bien. Y ya tengo aquí la información. Listo, y aquí se imprime. Ahora, si yo no quisiera de pronto que esto se imprima, yo podría poner, voy a cortar esto, voy a poner suprimir mensaje, perdón, suprimir mensaje, selecciono y dentro pego lo que había puesto y listo, ya no me imprime toda la información que está aquí. Bueno, pero eso depende también si de pronto quiero tener un reporte de cómo está la información, ¿no? Y aquí me dice columnas, double, ¿sí? Y listo, aquí está la información. Bueno, podría servir a aquellas personas que dicen, bueno, no quiero que aparezca esa información, está esta función que lo podría es suprimir el mensaje que se imprime en la consola. Muy bien, entonces en este caso vamos a hacer a ver la información, es decir, yo que tengo en DTS, tengo los valores de precipitación del año de enero a diciembre del 75 hasta el 2013. Entonces, esta información yo lo que quiero es plotear la serie de tiempo, es decir, yo debo tener la información de enero a diciembre del 75, después enero a diciembre del 76, para poderlo encolumnar. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es de pronto, como que conocemos un poquito de matriz, porque este es un curso, bueno, este es una clases de video donde es haciendo uso de funciones básicas y dentro de la parte básica también, aparte de crear vectores y manejar vectores con R también se manejan matrices. Entonces lo que yo voy a hacer es construir un objeto, le voy a poner BLS de los valores y entonces digo que los valores, entonces voy a convertir en matriz. Entonces digo as matrix, voy a convertir a matriz porque lo que yo tengo en DTS es un data frame. Entonces lo que yo tengo aquí es convertirlo en una matriz y le digo que DTS, el objeto anterior, voy a tomar los objetos, todas las filas, pero de la columna de la 2 a la 3, es decir, de enero a diciembre. ¿Listo? Porque la primera columna, recordemos que es el año. Entonces, listo, ya tengo la información. Es decir, en BLS, ¿qué es lo que tengo de enero a diciembre? Entonces, voy a sobreescribir este mismo objeto, BLS, y le voy a decir que esta información, que me haga una transpuesta. Es decir, la transpuesta de esta información, voy a ponerle BLS y listo.
voy nuevamente, ya que tengo el objeto cargado, voy a BLS, es decir, ya se ha transpuesto la información, ¿no? Lo que estaba en las columnas ahora está en las filas, es decir, de enero a diciembre, que era columnas, ahora está en filas, y aquí tengo en columnas toda la información de los años. Muy bien, entonces ya estamos viendo cómo se convierte un data frame a una matriz, es as.matrix, y lo que estamos viendo aquí es una transpuesta. Listo, y lo que voy a hacer a continuación es esta información tratarla de encolumnar. Entonces voy a decir BLS y le voy a decir que utiliza la función matriz, que es de la librería base, y matriz le voy a decir que de quién voy a tomar los datos. Voy a tomar del objeto BLS, y aquí voy a utilizar un argumento ncol, es decir, el número de columnas, y yo solamente quiero una columna. Entonces voy a dar correr, entonces BLS, es decir, ya tiene los objetos en columnas, es decir, esta información de 140.7 es de enero hasta diciembre del 40 y valor 48, es decir, aquí 140 hasta 48, es decir, ahí tendría que venir el valor de 188,4, es decir, ya en el valor número 13 viene 188,4, es decir, yo ya tengo la información prácticamente encolumnada. Listo, entonces lo que habíamos visto en el primer video era graficar, y habíamos graficado con data frame. Entonces lo que yo voy a hacer aquí va a ser lo siguiente: crear un objeto de f data frame. Entonces en data frame le voy a decir, voy a construir un data frame, es decir, data.frame, construyo un data frame. ¿Y cómo lo voy a construir? Bueno, yo voy a poner aquí la información, voy a ponerlo así, la A de año, por decir que yo puedo hacerlo de esta manera, A igual. ¿Y esto qué va a contener? Voy a crear un vector que se repita, que tenga la información, quizás el identificador de los años, para poderlos de pronto entender de qué año que corresponde la información. Entonces aquí yo podría poner lo siguiente: 1975 al 2013. Muy bien, y que esta información que está aquí se repita, es decir, se repite, pero se repite como yo podría poner de pronto se repite una vez, dos veces, tres veces, pero aquí voy a hacer lo siguiente: voy a utilizar nuevamente que crear un vector que se repita, pero como son 12 meses voy a poner 12, y que se repita cuánto, es decir, 39 veces, porque son la serie de tiempo de entre 75 y 2013 son 39 años. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener otro vector, perdón, la otra columna de mi data frame, y esta columna va a estar compuesta de ¿quién? De mi valor que tengo en este BLS, es decir, esta información va a ser la otra parte de mi data frame. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Pero recordar que este BLS es una matriz y lo que yo estoy construyendo es un data frame. Entonces, también yo puedo transformarlo. Entonces pongo as data frame. Entonces pongo as data frame, y lo que voy a poner aquí es del objeto BLS. Muy bien. Y listo. Entonces yo puedo venir aquí a df, y ya tengo, ¿sí?, los años del 75, ¿sí?, hasta la información de los 12 meses, y sigo con el año 76. Ahí está la información. Listo, pero de pronto aquí no quisiera yo poner el año manualmente, porque de pronto me podría ser un poquito de pronto mejor el código. Entonces yo aquí podría utilizar la información de la función del valor mínimo. Valor mínimo de quién, pues el valor mínimo pues va a ser de el objeto de ts que contiene el año, ¿sí? Y esto mismo lo voy a copiar por acá. En lugar de 2013, escribirlo de manera manual, lo voy a pegar, pero en este caso no será el mínimo, sino que será el máximo. Listo, y lo vuelvo a correr. Listo, y entonces así yo cuando jale mi dato de pronto de otra estación meteorológica con otra serie de tiempo, pues puedo leer el valor mínimo del año, el valor máximo. Y bueno, 12 meses, ya sabemos que de pronto la información son de 12 meses, y estos 29 pues podría también hacer una diferencia entre el valor máximo de esta información menos el mínimo,
Bueno, y tendría que agregarle más 1, porque si no, pues me va a dar 38. Pero en este caso lo voy a dejar de esta manera. Pero ya tenemos una idea de cómo podríamos modificar estos valores que están de forma manual para poder reutilizar este código. Entonces lo siguiente que yo voy a hacer es, de pronto, si yo veo que aquí df tengo una columna que dice A y otra vez 1, entonces, pero yo quisiera de pronto ponerles el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo names de qué objeto df. Entonces yo les digo aquí, asigno valor, creo un vector de caracteres. Entonces le digo aquí año, y la otra columna que diga pp de precipitación. Entonces ya he renombrado los nombres de esos campos. Voy aquí en df y efectivamente ya tengo año y tengo precipitación. Listo. Entonces vamos a seguir con esta parte y listo. Entonces ahora lo que ya tengo ya la información ordenada, entonces voy aquí a sacar unos estadísticos descriptivos, como es la mediana, perdón, la media, pongo md, y en la media pues voy a poner, que voy a sacar la media, función base, y voy a poner de qué, de mi objeto df, pero en qué columna, pues precipitación, es decir, con signo dólar yo puedo ver el nombre de las columnas de las variables y le doy enter. Entonces aquí lo que yo voy a darle es correr, listo, y ya tengo aquí que mi valor del promedio es 76.03. El siguiente estadístico descriptivo que yo voy a sacar aquí va a ser la desviación estándar, y voy a ponerle dbs, asigno valor, y voy a poner sd, listo. Y este sd de pronto, bueno, no me aparece aquí, pero si voy en orden alfabético me va a aparecer para que ustedes vean con qué librería pues este va a trabajar, con la librería stats. Es decir, si no la tiene, bueno, a pesar que sí va a estar ahí, entonces va a poner sd, y sd de quién, pues asimismo del objeto de ts, y voy a coger la columna, perdón, df, y voy a poner la columna de precipitación. Listo. Entonces ya tengo la división estándar, que es de 90.75 milímetros de la información de esta estación meteorológica. Entonces a continuación lo que yo voy a sacar es los cuantiles. Entonces voy a poner un objeto que diga utl de cuantiles, asigno valor, y voy a utilizar la función de cuantil. Entonces en este cuantil le voy a decir que del objeto df, en la columna precipitación, voy a trabajar con, aquí tengo la opción, el argumento de props, que quiere decir las probabilidades de la información, que contiene un vector. Entonces este vector, pero a mí me interesa dentro de esta información determinar solamente el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces este cuartil, pues estos valores van de 0 a 1. Entonces en este caso voy a poner 0.25 y el otro valor va a ser 0.75. Entonces, ¿para qué hago esto de aquí? Bueno, revisando aquí la información del blog que tiene el doctor Waldo Lavado, que es profesor de la maestría de recursos hídricos en la Universidad Nacional de La Molina. Entonces, aquí había revisado la información y aquí tiene cómo realizar la parte, ¿no?, paso a paso para poder entender la información. Entonces, lo primero que yo debo de tener es el rango intercuantil, para lo cual necesito el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, dentro de la información, pues este sería el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, como ya tengo los valores, yo voy aquí a imprimir los valores. Aquí tengo el primer cuartil y el tercer cuartil, y aquí están los valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es el rango intercuantil. El rango intercuantil pues va a ser del objeto QTL, el objeto 2, es decir, para que ustedes vean aquí, voy a sombrear esto y lo voy a imprimir, es decir, el objeto 2, el valor 2, menos el cuantil del primer valor. Entonces aquí le doy correr y ya tengo el rango intercuantil, que es la diferencia entre los dos cuartiles. Entonces ya tengo aquí la información. Entonces dentro de ello pues me dice que tengo que determinar un paso, ¿sí? Entonces yo le voy a poner aquí, justamente para llevar la misma secuencia, le voy a poner aquí
paso y asigno valor. Entonces aquí me dice, de acuerdo a la literatura del doctor, me dice 1.5 por el rango intercuantil. Listo, ahí yo tengo la información de este paso. Entonces aquí lo que yo voy a hacer primero para tener una idea de la información, antes de seguir calculando, es decir, lo que yo voy a tener voy a hacer un pequeño plot de la información. Entonces en este plot lo que yo voy a tener es el DF de la precipitación. Listo, entonces aquí yo tengo toda la información de la precipitación. Aquí está toda la serie del tiempo del 75 al 2013, ¿no? Donde pues tenemos valores bajos, que de pronto valores de 0, de pronto meses que no llueven, y valores muy altos. Entonces lo que yo debo realizar a través de esta técnica de pronto es identificar cuáles son los valores atípicos, valores de pronto fuera de lo normal dentro de mi serie de tiempo de precipitación. Listo, entonces voy a continuar aquí. El plot era para identificar la información. Entonces aquí voy a determinar el cerco extremo, ¿sí? Aquí no voy a calcular el cerco extremo, el cerco inferior, porque aquí valores de 0, ¿no? Pero si tuviera valores más altos, podrían haber, así como hay valores aquí altos, podrían haber valores muy bajos. Es decir, yo tengo que calcular tanto el cerco externo como el cerco interno. Pero en este caso, como tengo valores bajos, si hago el cálculo me van a salir valores negativos. Entonces solamente tengo valores altos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí, es decir, el cerco externo interior, ¿sí? Es decir, el cerco extremo interior. Entonces esto va a ser, esto va a ser de asignar un valor. Asigno un valor y este valor pues va a ser el cuartil 3, que está contenido aquí en QTL, el cuartil 3 más el paso, es decir, y aquí tengo el valor, es decir, aquí imprimo y aquí tengo el valor, es decir, de acuerdo a la información. Entonces aquí yo tengo ya la cerca externa, ¿sí? Inferior, me falta la cerca externa superior. Listo, entonces lo que yo voy a hacer aquí es de calcular el cerco, ¿sí? A ver, por favor, el cerco, te voy a poner así, el cerco externo superior, ¿sí? Listo, entonces voy a asignar valor, un ratito voy a revisar, entonces ya, entonces aquí no, perdón, aquí es cerca interna superior y cerca externa inferior. Entonces, listo, lo que yo voy a hacer de acuerdo a esta información es replicar la metodología para poder terminarlo paso a paso y entender en qué consiste pues este análisis exploratorio de datos. Entonces, lo que yo ya tengo es esta información, es decir, voy a tener el cuartil 3 más el paso y voy a tener el cuartil 3 más 2 veces el paso. Entonces, lo que voy a tener aquí es esta información que la voy a copiar y la voy a pasar acá abajo. Y aquí pues le voy a decir que 2 veces, entonces voy a multiplicar. Muy bien. Listo, y aquí tengo la información. Entonces lo que yo voy a hacer es representar estos valores dentro de mi gráfico. Entonces voy a tener este plot que ya lo tengo generado. Entonces le voy a decir lo siguiente. Que voy a poner un color. ¿Sí? Voy a poner un color que me identifique la información. Entonces, aquí le voy a poner color, pero este color lo voy a poner bajo una condición. Entonces pongo if else, listo, y aquí le voy a decir la condición, es decir, de acuerdo a mis valores de mi data frame contenido en la precipitación, va a ser la condición de que estos valores que sean mayores, de quienes pues van a ser valores mayores de el cerco, la cerca interna superior. Listo, esto. Entonces lo voy a pintar de color rojo. Si no cumple esa condición, pues va a ser de color gris
70. Listo. Voy a ponerlo de esta manera y lo voy a correr. Entonces aquí lo que yo estoy viendo que la información pues ya me ha generado estos tipos de datos. Entonces lo que voy a hacer es el cerco externo, cerco externo. Listo, aquí tengo esta información, la voy a corregir. Listo, aquí solamente por aclarar una partecita. Entonces este valor va a ser el cerco externo, interior y el cerco externo superior. Voy a dejarlo de esta manera, ya, para poder entender aquí el objeto. Entonces aquí lo que va a ser el objeto del cerco. Entonces aquí por si acaso voy a correr y actualizar. Entonces voy a plotear y aquí tengo la información, es decir, aquí estos valores de color rojo quiere decir que están por arriba de este valor determinado, y todo lo que no pues está de color gris. Entonces a eso todavía le voy a sumar un argumento más, lo voy a poner acá abajo, donde este argumento, aparte de ser el color, pues le voy a decir la figura, la forma de estos puntos que se están ploteando, es decir, voy a poner PCH. Y este PCH le voy a poner también una condición. Entonces voy a copiar o voy a escribirle aquí if-else esta condición, y esto sí lo voy a copiar y lo voy a sombrear, y esto lo voy a pegar acá abajo. Muy bien, entonces esto, si cumple la condición, le voy a decir que sea de la forma del 8, es decir, aquí cada numerito tiene una forma, y acá de 19. Listo, entonces voy a darle esto a correr y listo, me pinta del color que yo dije, gris 70, pero me da la forma del objeto 19. Aquí tengo, y decir todos los rojos pues me da otra figura, ¿no? Es con unos asteriscos. Muy bien, ya tengo esta información, y lo único que tendría que hacer es de pronto hacer cuestiones de etiquetas para la información. Entonces simplemente lo que voy a decir es xlab es igual a tiempo, ¿sí? Este es factor tiempo, y el otro pues le voy a poner ylab y le voy a poner simplemente aquí precipitación. Listo, muy bien. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es poner esta siguiente información. Entonces voy a poner estos cercos, es decir, estos cercos y también mi promedio para poder identificar. Habíamos dicho que una función de la librería base es este align para poner la información. Habíamos dicho que h era para la información horizontal. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo de pronto el objeto md, que es el promedio, y aquí se plotea. Ya lo puedo visualizar aquí. Entonces de pronto esto tendría que hacer lo mismo, control C, control V, y esto también lo haría de pronto para el cerco extremo interno. Listo, aquí tengo otro, pero voy a llenarme de líneas. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, vamos a hacerlo de la siguiente manera para que quede en la misma línea. Es decir, C, en lugar de ser repetitivo, voy a poner un vector, y este vector pues me va a contener ¿qué información? Me va a contener el cerco interno, el cerco externo superior, y también va a obtener la información del promedio, ¿no? Del promedio, es decir, MD. Listo, entonces lo ploteo, tengo 3 líneas, ¿sí? Sin embargo, puedes ir para poderlo diferenciar, pues esto le voy a poner color, y este color lo asigno, pero también creo un vector, y en este vector pues le voy a poner los siguientes colores. Le voy que sea de color azul, que sea de color rojo, y que sea de color negro, para que se note, ya que los puntos son de color gris
Y finalmente, esto le voy a decir que la línea no va a ser una línea sólida como está saliendo ahora, pues le voy a poner LTY igual a 2. Listo, voy a poner el gráfico nuevamente y listo. Ahí yo ya puedo identificar dónde está mi promedio aritmético de la serie de tiempo, este cerco interno, ¿sí? Y el cerco externo superior, es decir, los valores que están por aquí son valores fuertes, pero todavía los puedo considerar que están dentro y los puedo trabajar. Y acá todo lo que está por arriba de la información serían valores atípicos, outliers. Entonces, pero aquí también depende, ¿no? De pronto aquí podría ser de pronto a un paso de 2 y podría generarse la información de esta manera, ¿sí? Eso también depende, pues, ¿no?, de la cantidad de información, de la rigurosidad del análisis. Entonces este paso podría cambiar de 1.5 a 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos los datos. Ahí también dentro de la literatura de los manejos de los datos meteorológicos, que en los artículos se menciona que los valores que se descartarán de la información podrían ser valores que sean de 3 a 3.5 de desviación estándar. Entonces esa desviación estándar, voy a ponerla aquí así, ¿no? Ese valor siempre ha sido z, por decirlo así, z igual a, voy a ponerlo así nada más, xi menos x, voy a poner a p, x promedio, y todo esto dividido para aquí, para la desviación típica o la desviación estándar. Entonces esto que está mencionando aquí como una estandarización o normalización de los datos es de acuerdo a esta información. Entonces lo que yo voy a proceder a hacer es realizar esos pequeños cálculos, pero como yo ya tengo aquí calculado la x promedio, por decirlo así, o la media aritmética, y acá tengo que la desviación típica o desviación estándar. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a crear un objeto listo, voy a crear un objeto que me diga de los datos, pero en valores de z. Voy a crear un objeto y le voy a decir que esto va a ser un data frame. Y este data frame va a tener la siguiente información, es decir, una columna que va a ser z, y z va a ser igual a que, voy a poner aquí para poder organizar mi información, es decir, aquí dentro del paréntesis va la diferencia, y esto dividido por aquí para la desviación típica, dbs. Entonces aquí voy a tener mi información, que va a ser los objetos que están en mi data frame, que tienen que ver con quién, con la precipitación, y esto se los voy a restar para aquí, los voy a restar de la media. ¿Listo? Entonces voy a dar aquí, generar esta información, y tengo aquí DTS, y aquí tengo mi información estandarizada. Ya no tengo los valores de pronto de 180, de pronto de 50 precipitación, sino que ya se han vuelto valores adimensionales, ¿sí? Valores adimensionales porque como aquí tengo una diferencia en milímetros dividido para milímetros, pues se vuelve adimensional esta información. Entonces ya esta información, lo que voy a hacer es también hacer un pequeño ploteo. Listo, entonces ¿cómo voy a hacer este ploteo de la información? Entonces voy a poner el plot, y en este ploteo pues va a ser DTZ, signo dólar, que contiene la información en Z. Entonces aquí también voy a decir, voy a copiar esta parte para un poquito de tiempo, es decir, también voy a darle color a esta información y lo voy a poner aquí. Listo. Bueno, voy a poner aquí Z, poner control Z, y voy a ver, primero plotear la información para que ustedes puedan visualizar. Es decir, recuerden que aquí habían valores de precipitación, ahora ya no hay esos valores, sino que ya tengo valores estandarizados, ¿sí? He limpiado la parte de las unidades y aquí tengo la información. Entonces voy a poner ahora sí la información, pero aquí ya no va a ser de la información de DF, sino que va a ser de DTZ, de mi variable z, y esto va a ser mayor que, en este caso, 3.5. ¿Sí? 3.5 desviaciones estándar. ¿Sí? Eso tiene que ver con las desviaciones estándar. Y listo, voy a hacer lo siguiente. Entonces, aquí ya tengo, ¿sí?, diferente a lo que había planteado primero, en el primer gráfico,
Entonces aquí tengo prácticamente 2 o 4 valores que contiene esta información. Listo, entonces lo mismo, voy aquí a dar un argumento más de la forma. Entonces voy a poner toda esta información. Listo, y lo voy a poner en la siguiente línea. Listo, pero acá nuevamente esto va a ser desde Z. Y vuelvo, repito, esta parte lo estoy haciendo solamente con el valor, valores mayores que 3.5, porque estoy diciendo que la información que está aquí son valores bajos de meses que no tienen precipitación. Entonces este comportamiento va a ser diferente en zonas que sí tengan bastante información, como zonas de pronto que son lluviosas, como es en la Amazonía. Entonces ahí sí tendría que yo calcular mi cerco interno, es decir, la parte inferior, valores que sean muy bajos. Ya, entonces voy a tener la siguiente información y listo. Muy bien, entonces aquí ya tengo esta información. Ahora lo que me faltaría es agregar este valor de el 3.5 para tener una idea. Entonces voy a decir que esto ahora sí, h es igual a 3.5 de versiones estándar, que sea de color rojo para que se note la información, y de aparte que sea color rojo le voy a decir también que sea de LTY igual 2. Listo, entonces aquí yo tengo la información. Listo, es decir, aquí mi valor medio pues va a ser aquí en el 0, ¿no? En el 0, porque esto está estandarizado. Listo, entonces ahí yo tendría mi información. Es decir, también de pronto en la literatura me dice que es de 3 versiones estándar. ¿Sí? Lo podría manejar de esta forma. Sí, listo. Entonces solamente faltaría aquí actualizar esto. Y listo. Muy bien. Voy a recorrer este gráfico anterior. Y aquí voy a cambiar. Es decir, miren, aquí tengo la desviación estándar. Miren, tengo 2, 5, 8 valores de pronto atípicos. Bueno, para que se note esto un ratito. Esto tiene que ser 3. Entonces voy a plotear nuevamente esto. Voy a plotear la siguiente información para poder comparar así. Tengo 2, 5, 8, pero tengo que con los valores estandarizados. Y acá, gráfico anterior, tengo 2, 5, 8, pero con los valores de precipitación. Entonces tengo prácticamente el mismo comportamiento, ¿sí? El mismo comportamiento, pero uno con los datos de acuerdo al rango intercuantil y lo otro con la metodología de que me nombra de acuerdo a la desviación estándar, ¿sí? Hay artículos que te dicen 3 veces la desviación estándar. Ya, entonces, como el AED, el análisis preparatorio de datos, esa información gráfica que utiliza, en este caso, diagramas de dispersión, tenemos también la parte de boxplot, entonces vamos a hacer la parte del boxplot. Entonces vamos a hacer un diagrama de cajas de la siguiente información. Entonces yo voy a decir que de mis valores originales de DTS, voy a decir que se ploten, pero sin la parte del año, es decir, de 2, es decir, de enero a diciembre. Entonces voy a darle aquí, plotear. Entonces aquí yo puedo visualizar mi comportamiento de los datos de precipitación de forma mensual. Y aquí tengo valores que son sumamente fuertes y ya que habíamos visto de acuerdo al primer interacción de análisis preparatorio de datos, entonces se corrobora. Entonces vamos a pulir un poquito de pronto este boxplot, y en este boxplot lo que yo voy a hacer es primero, por un lado, pues xlab, y le voy a decir esto igual que sea esto meses, y el lab que sea la precipitación. Listo, voy a poner acá en la siguiente línea color, de pronto que esto sea de pronto un gris al 75, perdón, sin espacio, al 75. Y también puedo poner argumento, bueno, que horizontal
pero aquí le voy a poner falso, ¿no? Porque estoy teniendo la información de forma vertical. Ya lo vamos a ver cómo cambia esto. Entonces pongo aquí falso y también voy a poner este argumento que tiene que ver con el ancho de la caja. Y también le voy a poner finalmente, para no olvidarme, también el borde, un color, es decir, para que se note aquí voy a poner un azul solamente para que se pueda notar. Y listo, le voy a dar correr. Vamos a ver si no pasa nada. Listo, entonces miren, por un parte el color es el relleno de la caja, y en este caso de manera bastante general el borde tiene que ver con los bordes y los puntos. Entonces aquí tengo precipitación, tengo, a ver, aquí precipitación, tengo los meses y aquí tengo la información. Pero de pronto por ahí, de pronto quiero mejorar, de pronto que tenga más colores y me está queriendo de pronto tener un poco más de argumentos del manejo de esto de aquí. Entonces voy a poner Rainbow y le voy a poner que son 12 meses. Entonces aquí tengo la información y acá le voy a poner de pronto un gris al 50. Listo. Entonces aquí yo veo que este Rainbow me da varios valores, ¿sí? Miren, varios valores de colores dentro de un vector, ¿sí? Entonces aquí ya tengo esta pequeña información. Entonces decía de pronto falso en la parte horizontal. Si le pongo true, vamos a ver que me da la información de manera horizontal, ¿ya? Entonces ahí tenemos la información de pronto casi completa. Y también de pronto esto voy a ponerlo aquí y de pronto dice, no, la caja de pronto un poquito más ancho. Entonces miren que el 0.8 ha hecho una diferencia en el ancho de la caja. Listo. Entonces aquí le voy a poner de pronto 0.3 para que se note la diferencia. Y finalmente pues lo voy a dejar en 0.6. Listo, ya. Entonces esta parte ya estaría completa dentro de lo que es el otro gráfico para lo que es análisis exploratorio de datos. Y otro que va a ser bastante sencillo, la parte del histograma. Y en el histograma pues le voy a decir así, de manera sencilla, porque lo habíamos visto ya en el gráfico anterior cuando habíamos hecho el histograma también de la climatología. Entonces voy a hacer esto que sea de acuerdo a la precipitación. Y ahí tengo este tipo de información, es decir, no tiene la forma de la parte de la campana, es decir, la normalidad. Y para poder corroborar un poco más acerca de esta información, puedo utilizar estos QQplot que tiene que ver con la normalidad. Entonces voy a poner QQnorm y aquí dentro voy a poner df signo dólar de la precipitación y que el objeto sea de forma de acuerdo al objeto 1. Listo. Entonces, ¿cómo veo si tiene distribución normal? A pesar que ya con el histograma me di cuenta que no tiene distribución normal. Pero ¿cómo yo me doy cuenta? Cuando la distribución de los datos se ajustan lo más cercano a una recta. Entonces yo aquí voy a poner la recta. Le voy a poner QQline. Entonces aquí lo que yo voy a decir del DF, le voy a poner de la precipitación y le voy a decir de pronto de color azul. Y bueno, y finalmente le voy a decir que esto sea entrecortado y listo. Entonces aquí yo veo que definitivamente la información de precipitación que está aquí pues no sigue una distribución normal. Entonces eso ya me hace una idea de que yo tendría que trabajar en algún momento con test de pruebas no paramétricas. Listo. Entonces espero que les haya servido esta información de cómo hacer un análisis exploratorio de datos con librerías bastante básicas. ¿Sí? Con librerías bastante básicas dentro del entorno de RStudio. Listo. Nos estaríamos viendo en un próximo video.